Adelante, Valentina. Hola, muy buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Valentina Racines Iseri. Soy integrante del Semillero de Investigación EducuVersa. Bienvenidos a la Semana de la Formación de Profesores de Química del año 2020, en el marco de los Viernes de la Didáctica de las Ciencias. El Grupo de Investigación, Representaciones y Conceptos Científicos IREC, junto con el Semillero Club de Investigación sobre Educación en Química Verde, Energías Alternativas y Sustentabilidad Ambiental EducuVersa, los invitamos a todos al ciclo de conferencias del semestre 2022, en el panel de cierre, la didáctica de las ciencias experimentales a debate. Reflexiones desde el confinamiento. A cargo de los docentes Silvio Fernando Daza Rosales y José Rafael Arrieta Vergara, del Instituto Universitario de La Paz, UNIPAS, de la ciudad de Barrancabermeja. La profesora Elvira Patricia Flores Nisperusa, de la Universidad de Córdoba, en Montería. Los docentes Rómulo Gallego Vadillo y Royman Pérez Miranda, del Grupo de Investigación IREC, de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. El profesor David Acosta Mesa, de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, del municipio de Sincelejo. El profesor Roberto Enrique Figueroa Molina, de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, y como moderador el profesor Ricardo Andrés Franco Moreno, del Grupo de Investigación IREC, de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Junto al apoyo del Departamento de Química y la Subdirección de Gestión de Proyectos SIUP de la Universidad Pedagógica Nacional, le damos a todos una calurosa bienvenida a esta sección de conferencias y a este interesante panel de cierre. Esperamos que sea de su agrado y podamos enriquecer todos este espacio académico. Agradecemos por su asistencia y bienvenidos. Le damos la palabra al profesor y moderador de esta franja, al profesor Ricardo Andrés Franco Moreno. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a quienes en este momento hacen posible que nos congreguemos como comunidad académica de investigación en didáctica de las ciencias experimentales. Para mí es un placer presentar este panel que tiene una connotación muy especial. Este es un panel que surge en el contexto de la pandemia. Es un panel que viene siendo pensado desde hace más de 6 meses, cuando junto con nuestros queridos maestros y amigos, a quienes de una manera muy cariñosa y fraterna los llamamos los caribeños de la didáctica de las ciencias en Colombia, empezamos a buscar algún pretexto, algún motivo para encontrarnos los domingos en horas de la tarde. Era muy emocionante ver cómo de repente Silvio Daza podía reencontrarse con el profesor Roberto Figueroa, echar anécdotas, contar diferentes historias sobre cómo se estaba pasando en la pandemia, pero también ver cómo junto con Rómulo y Royman, que pues siguen siendo dos profesores referentes de la investigación en didáctica de las ciencias en nuestro país, se rememoraban aquellas anécdotas, comentarios y experiencias en esos grandes congresos y espacios académicos como la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias, que tantos encuentros y alegrías y producción intelectual y académica le ha permitido desarrollar a esta comunidad. Y bueno, alrededor de muchísimas experiencias fuimos reuniéndonos los domingos y a partir de estas reuniones pues empiezan ciertas reflexiones para poner en tensión las preguntas que la investigación en la didáctica de las ciencias está por responderle a la comunidad de especialistas en educación científica a propósito de la enseñanza de las ciencias en estos contextos de mediación tecnológica, de educación a distancia. Pues bien, surge la idea de este panel, la didáctica de las ciencias experimentales a debate, las reflexiones desde el confinamiento. Para no tener más preámbulos, quiero orientar, o mejor, mencionar las preguntas desde las que hemos orientado este panel. La primera es,
¿Qué reflexiones les ha permitido el confinamiento sobre la didáctica de las ciencias experimentales a quienes la han venido trabajando en el aula de clase? Una segunda pregunta es precisamente cuáles son los retos y desafíos que una educación científica durante el confinamiento, mediada por TICS, le impone a la didáctica de las ciencias experimentales en la actualidad. Y de no menor importancia es preguntarnos de qué manera lo ocurrido incidirá positivamente en la formación del profesorado de ciencias experimentales. Para esto, nuestros panelistas han elaborado una disertación que estará entre los 10 y los 15 minutos de tiempo. Va a intervenir primero la profesora Patricia Flores, posteriormente va a continuar la dupla entre los profesores Silvio Daza y Rafael Arrieta, seguida de la dupla de los profesores Roberto Figueroa y David de Jesús Acosta Mesa, y cerrarán con la dupla de Rómulo Gallego y Royman Pérez. Entonces, queremos que esta actividad sea muy provechosa, también para darle un cierre académico a nuestra semana de la formación de profesores de química de la Universidad Pedagógica Nacional. E iniciamos nuestro panel con la profesora Patricia Flores de la Universidad de Córdoba. Un gusto, profesora Patricia, y adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Los presentes. Darle las gracias al profesor Ricardo por esta invitación que nos ha hecho a la Universidad de Córdoba. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de estar en este escenario, especialmente pues, en una semana muy bien pensada. Más allá de lo que nos está sucediendo, es una semana que viene aconteciendo y dando significados enormes en la formación de docentes y caso concreto a los docentes de química. Mi nombre es Elvira Patricia Flores Nisperusa, soy docente de la Universidad de Córdoba y como les dije me siento supremamente feliz, orgullosa de estar en este panel, especialmente por los compañeros que estamos aquí representando todo este conjunto de reflexiones alrededor de lo que ha venido suscitándose en todo este año. Y de significados importantes en el campo de la didáctica de las ciencias experimentales. Mi presentación tiene como título Tensiones y retos de la didáctica de las ciencias en la formación de profesores, legado COVID-19. Voy a hacer una presentación que inicia con una dedicación muy especial a mis estudiantes que están formándose como maestros. Es una presentación que de verdad surge a partir de todas las reflexiones que nos ha dejado este fenómeno y que en medio de todas estas reflexiones está puesta a prueba la identidad y todo ese desarrollo profesional que tenemos nosotros los profesores frente a la educación y en este caso frente a educar en ciencias. A leerla porque pues hice una dedicación muy especial pensando en mis 50 estudiantes que tengo en este momento en los cursos de didáctica de las ciencias naturales 1 y seminario de investigación 2, cursos de un impacto importante, determinante en esta formación inicial de maestros. Entonces se las dedico a mis maestros en formación, quienes les ha tocado vivir desde mediados de marzo un modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación que marcará su historia profesional, con la seguridad de robustecer su espíritu crítico, su corazón humilde y su mente sabia, de irradiar con nuevos optimismos, esperanzas, coherencia y honestidad su acto docente, y en especial de levantar su mirada sin temor y con coraje ante las adversidades y contradicciones que se encuentran en su camino. El lugar de reflexión de esta presentación pues está en todas las discusiones que hay, ¿verdad?, que existen alrededor de la didáctica de las ciencias experimentales como campo y tienen todo un sustento que justifica y se fundamenta desde las experiencias y el desarrollo profesional del profesor. Al interior de esta discusión y de esta reflexión
están todo ese conjunto de temores, ¿verdad? De temores, de tensiones, de contradicciones, de anhelos, de sueños, de conquistas que se han dado al interior de todo este proceso de reflexión profesional. Y eso nos ha... Micrófono. Reflexionando, repensando todas estas implicaciones que nos está dejando esta crisis. Un segundo lugar de reflexión obviamente está en todo ese campo de tensiones que se da al interior de la formación inicial de docentes y en los procesos de formación continua. Entonces, este es un lugar de inicio bastante importante que va a marcar la presentación, dado que nace en función de eso, pero también transcurre alrededor de todas las implicaciones que tiene repensar la didáctica de las ciencias experimentales hoy. Hablarles un poco del contexto de la Universidad de Córdoba en términos de la formación de maestros en ciencias naturales es reconocer que tenemos en el país 23 licenciaturas en ciencias naturales y en la Universidad de Córdoba tenemos la nuestra, registro calificado, 171 créditos, modalidad presencial. Y esa modalidad presencial está resaltada porque efectivamente vamos por un 8º semestre, no tenemos egresados todavía, y al igual que el resto de las licenciaturas del país que tienen esta modalidad, hemos venido enfrentando una serie de tensiones, asumiendo retos y también precisando aprendizajes de implicaciones fundamentales, ¿verdad?, en el nuevo maestro. Es un programa que desde el decreto 50 define o establece 50 créditos de práctica pedagógica e investigativa. Muchos de los que están aquí en este escenario estarán de pronto en calidad de estudiantes, ¿verdad? Otros estarán en calidad de maestros, formadores y otros desde los distintos escenarios. Es importante que logremos situarnos el significado que tiene 50 créditos pedagógicos 50 créditos académicos para una práctica pedagógica investigativa en estos momentos donde no hay una escuela visible, donde no hay un contacto directo con el estudiante, donde no hay ese tipo de reconocimiento directo con los contextos. Sin embargo, ese es uno de los retos con los cuales voy a compartirle también cómo hemos venido nosotros asumiendo y enfrentando estas exigencias. Y además de esa licenciatura, pues tenemos nuestra maestría en didáctica de las ciencias naturales, 50 créditos presencial también, modalidad profundización, donde nuestros estudiantes asumen el compromiso, la responsabilidad social, más que el requisito de presentar un proyecto de investigación aplicada en el aula. Proyecto de investigación que no ha sido totalmente aplicado, dado todas las eventualidades a las que nos hemos visto, ¿verdad?, inmersos, convocados. Y otro aspecto importante es que, bueno, dentro del conjunto de maestrías de 7, la Universidad de Córdoba, la maestría en didáctica, se configura entonces en la primera maestría de la costa, ¿verdad?, con un registro calificado, con unas exigencias grandes y que en estos momentos estamos asumiendo con total reconocimiento y con total exigencia y empoderamiento todas estas reflexiones y vicisitudes. Es así como desde este contexto voy a presentarles las tensiones, ¿verdad?, los retos y los aprendizajes que se han dado al interior de estos programas de formación inicial y continua en ciencias. Entonces, en primer lugar, pues hablarles de las tensiones es reconocer que como docentes, como institución, como formadores, como profesionales, somos conscientes de que hay un primer grupo de tensiones o se han dado un primer grupo de tensiones que están en el campo de lo social. Cómo desde lo social en la universidad
y en nuestro programa, en nuestros planes de estudio, hemos enfrentado todas esas necesidades, particularidades. Hemos también, se han puesto en escena todas las preocupaciones docentes frente a las limitaciones que rodean el brillo legítimo de una didáctica de las ciencias experimentales tal como se ha concebido desde sus inicios, en todo ese carácter de cientificidad, autonomía, reflexión, ya que está asignado por un conjunto de limitaciones y problemáticas que para ninguno de nosotros es desconocido. Una segunda tensión, evidentemente, es de carácter pedagógico. Nosotros los profesores nos hemos visto involucrados en un círculo, en un conjunto de dilemas, de encrucijadas, de contradicciones en términos de qué vale más hoy en la educación en ciencias. Cuando me refiero a qué vale más hoy, lo que quiero significar es que el legado del COVID ha permitido que la didáctica de las ciencias experimentales se ponga, ¿verdad?, se ponga a repensar cuáles son esos vínculos que tiene efectivamente con las otras ciencias y especialmente en qué lugar tiene al estudiante como sujeto autónomo, como aprendiz de nuevos conocimientos, especialmente porque va a ser este nuevo docente de ciencias. Y desde allí, entonces, esa tensión desde lo pedagógico se advierte especialmente, dado los nuevos lugares de discusión que emanan en el campo de la didáctica de las ciencias experimentales, muy a partir de las tensiones didácticas, porque efectivamente aparece las TIC como a venir a salvar este terreno, pero en realidad la tensión se amplía más en todo este campo de las tecnologías o del tecnicismo, de que se corre el riesgo de caer en un tecnicismo y la didáctica entonces queda envuelta en un sinnúmero de connotaciones, de discusiones, de campos que si bien significan en la formación docente ser importante, es importante para el maestro en formación revisar, ¿verdad?, hasta qué punto están incidiendo en estos aprendizajes para sus desempeños posteriores. Estas son, pues, fotos, evidencias, imágenes que están en nuestras vidas, en nuestras mentes, porque en distintas universidades del país y del mundo esta situación ha puesto en evidencia y nos ha permitido a nosotros como maestros formadores y como docentes líderes en el campo de la didáctica de las ciencias naturales, abrirnos a toda esta contextualización, a toda esta realidad que acontece en la vida de nuestros estudiantes. Daniela es una chica que permanece siempre en toda esta reflexión. Muchos de nosotros tendremos Danielas en nuestros salones de clase. Arlette es otra chica que va a permanecer por siempre. Y todo este conjunto de estudiantes que están viviendo una nueva manera de entender, de sentir y sobre todo de vivir la enseñanza de las ciencias naturales. Y me centro en ellas porque a partir de esta situación que vivimos, entramos en un resurgir de aspectos que si bien eran de corte individual, llegaron entonces a asumirse desde lo colectivo y desde lo institucional, ¿verdad? Ante esas tensiones que he mencionado de carácter pedagógico, social y didáctico, efectivamente habrán otras. Existen, es decir, hemos asumido unos retos que son de dos tipos. Uno, en relación con la reflexión e identidad profesional. Ese es un primer grupo de retos que somos conscientes que hemos venido enfrentando. Y los hemos venido enfrentando en el campo de la didáctica de las ciencias experimentales, pero también en nuestra función como docentes, ¿verdad? Y está enlazado entonces con la oportunidad que se nos ha brindado de repensar la función docente, de repensar los planes de estudio, de repensar las prácticas pedagógicas, las maneras de entender la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación hoy, ¿verdad? Hoy en estos contextos. Un segundo reto es recrear todas esas dinámicas de enseñanza de las ciencias experimentales donde efectivamente todos estos retos van a estar atravesados por las TIC, ¿verdad? Por todo ese dominio, formación, identidad, temores también que hay alrededor de
de este componente que debe ser de carácter didáctico. Un tercer reto es reabrir líneas de investigación. Nosotros desde el grupo de investigación, desde el colectivo de docentes, desde el plan de estudio y especialmente desde los cursos de didáctica de las ciencias naturales y de los cursos de seminario y todo el componente pedagógico, hemos venido reconociendo la necesidad de abrir las líneas de investigación en el campo de las didácticas. Es decir, si bien existen unos campos plenamente reconocidos y que siguen abriéndose en profundidad, en amplitud y en debate, también aparecen otros. Y es como los estudiantes hoy, nuestros maestros, advierten la necesidad de poner la mirada en el contexto rural. Es unir didáctica con contexto, unir didáctica de las ciencias experimentales con TIC, unir didáctica con pensamiento crítico, integrar didáctica con una serie de realidades en las cuales no estábamos involucrados. Un cuarto reto es reconfigurar todo este conjunto de conceptos, ¿verdad?, que están al interior del campo de la didáctica de las ciencias experimentales, transposición didáctica, contrato didáctico y todo ese conjunto de conceptos que en su momento tienen y siempre van a tener un significado trascendental a la hora de debatir, ¿verdad?, la didáctica de las ciencias experimentales como campo, como disciplina autónoma. Pero hoy se hace visible la reconfiguración que hemos logrado al interior de estos conceptos y de categorías didácticas. Resurgir, entender la evaluación. Yo creo que este es uno de los grandes retos que hemos asumido y que con cierto temor, pero también con cierto orgullo hemos venido reconsiderando, ¿verdad?, al interior de la didáctica de las ciencias experimentales, caso concreto. Un sexto reto es el reconocer todo este conjunto de elementos de carácter, sobre todo sociales y culturales, que inciden en esta enseñanza de un componente tan trascendental hoy en la vida de nuestros estudiantes. Y bueno, y un séptimo reto que he considerado desde mi espíritu colombiano, dejárselo a ustedes para que también nos sumemos, ¿verdad?, en una serie que desde las particularidades somos conscientes y reconocemos el grado. Y el segundo tipo de retos, ya les mencionaba que el primero está relacionado con la identidad y desarrollo profesional. Y este segundo ya está asociado a los retos que nos está dejando la tecnología, ¿verdad? La tecnología ya no vista como ese artefacto, no vista como un dispositivo, sino como un componente más del proceso, desde su mirada didáctica, desde su mirada pedagógica, desde una dimensión formativa y sobre todo transversal. Entonces, un primer reto dentro de las alianzas con lo tecnológico es el pedagógico, y es que efectivamente desde la integración con las TIC, con toda esta diversidad de contextos en las cuales nos hemos visto involucrados con nuestros estudiantes, florecen, ¿verdad?, aparecen, surgen nuevos modos de enseñar, aprender y evaluar ciencias mediadas por TIC, ¿verdad? Hoy llama mucho la atención cómo una clase de ciencias naturales es reemplazada por una llamada de WhatsApp, ¿verdad? Es reemplazada incluso por una guía, es reemplazada incluso por un canal que se establece o por un video que se envía. ¿Hasta qué punto entonces nosotros los profes podríamos estar también hoy reconociendo el lugar de lo pedagógico dentro de esa relación didáctica TIC? Esa es una manera, ese es un reto. Un segundo reto es lo sociocultural. Creo que es el momento de tomar una posición y un lugar bastante importante, crítico, sobre todo en relación al lugar que tienen las dimensiones humanas de nuestros estudiantes, ¿verdad? Todo ese lugar, ese conjunto de actitudes, ¿verdad? Y de pasar sobre todo de la teorización de conceptos en el campo a una valoración, a un nivel de apropiación de aprendizajes de conceptos, de uso de contextos cotidianos a partir de las TIC. Y tercer reto es lo psicosocial. Entonces miren que nos encontramos con tres aspectos que yo pienso que hoy
están muy robustecidos, ¿verdad? Se han visto incluso favorecidos por los debates y sobre todo por la mirada colectiva que tenemos frente a la enseñanza y en particular frente a la didáctica de las ciencias. Una vez visto las tensiones, retos, pues entonces podemos ir mostrando aprendizajes a la formación de profesores de ciencias. ¿Cuáles han sido para nosotros aquellos elementos que se pueden constituir en pistas para un nuevo debate en el campo de la didáctica de las ciencias, que podrían darse ya en el camino de nuevas perspectivas, nuevas maneras de entender, de concebir la didáctica de las ciencias experimentales? Y efectivamente es un proceso muy escalonado porque da cuenta de ejercicios que se integran y que no terminan, ¿verdad? Y sobre todo que están emparentados con las exigencias que consolidan hoy y por siempre al campo de la didáctica de las ciencias experimentales. Un primer aprendizaje a manera de pista para un nuevo debate en el campo de la didáctica de la ciencia es integrar los saberes, ¿verdad? No hay otra manera. Hoy ya no se le puede dar otra salida sino a reconocer el lugar que un poco vista desde todos estos discursos de interdisciplinariedad, pero creo que la mirada tiene que estar suavizada y firmemente filtrada por lo didáctico. Un segundo aprendizaje es fortalecer las dinámicas. Yo creo que esta es una pista importante porque en juego es el aprendizaje, ¿verdad? Y la regulación frente al saber de las ciencias, ¿verdad? En el contexto de las TIC. Entonces, esta es una segunda pista que considero ilumina nuestro ejercicio y se convierte también en una categoría importante. Tercero, aplicar metodologías acordes al contexto de la educación en ciencias. Todos los que estamos aquí tenemos implicaciones, injerencias, discusiones ganadas, publicaciones muy bien posicionadas y privilegiadas en el campo de la educación en ciencias, pero pienso que esta situación en la que estamos ha puesto en evidencia la necesidad de aplicar metodologías acordes al contexto de la educación en particular, ¿verdad? Mediadas por TIC. No hay escapatoria. Para entonces darle un lugar, en verdad, de uso didáctico y pedagógico a estos recursos. La cuarta pista es privilegiar. Privilegiar en el campo de la educación en ciencias el contexto del estudiante. Muy ausbeliano, muy constructivista, pero creo que resalta y pone en escena, ¿verdad?, el lugar visible que tiene el estudiante y a partir de allí cómo se generan entonces una educación en ciencias muy a la línea de Mercé Izquierdo y de todo este conjunto de teóricos españoles que definen una educación en ciencias bajo un valor bajo los ciudadanos. Y quinto, efectivamente, abrir un debate epistemológico frente a la educación en ciencias mediadas por TIC. De verdad que este espacio yo lo agradezco mucho al profesor Ricardo, a todo su equipo, a todo su grupo, a su semillero, a la Universidad Pedagógica Nacional y a todos mis compañeros que estamos en este panel representando a la costa caribe colombiana, costa que significa mucho desde las diversidades en las cuales estamos nosotros involucrados. Entonces yo finalizo con este enunciado por una nueva perspectiva en la didáctica de las ciencias que confirme el valor y la integralidad de los contextos socioculturales y que centre la atención en lo humano, en sus relaciones y comprensiones con el mundo. Ellos son nuestros estudiantes de licenciatura y de maestría segunda corte, donde sin duda alguna los encuentros dan cuenta, ¿verdad? Los encuentros que hemos vivido durante este año dan cuenta de verdaderos principios de integralidad, secuencialidad y sobre todo autenticidad que se requieren en estas discusiones al interior de la didáctica de las ciencias. Muchísimas gracias.